Tiene el micrófono apagado, pastor. Ahí sí, la tecnología me superó. Ahí sí. Hermano Giovanni, te está dando la bienvenida. Tanto de una sin vernos. Oh, qué gusto. Bienvenido. Bueno, hermanos Gracias. amados, la semana pasada tuvimos la ocasión de ver una introducción, o sea, la antes pasada, mejor dicho, de ver sobre sobre la idea de la apologética que nos está planteando eh, el pastor en estos apuntes que él ha elaborado, eh, en los cuales él nos plantea no una apologética conceptual, sino nos habla de una apologética integral, dice él, destinada a, a buscar una aplicación práctica para el evangelismo, el discipulado y la evangelización, en la consejería, misiones, el liderazgo, adoración, evitando, dice él, discusiones inútiles o estériles o teóricas en las cuales se produce mayor confusión que solución. Para él, la apologética reformada, la visión que se nos está planteando, es una visión, como le he dicho, integral de la defensa del Evangelio. El pastor Cornelio también nos ha hecho reflexionar que, y sabemos esto, para un cristiano, todo lo que hacemos es para la honra y la gloria del Señor. Y él concluye diciéndonos que la apologética integral debe estar basada expresamente para la gloria de Dios, la edificación de la iglesia y la confrontación del mal. Esos serían los tres pilares, o las tres, perdónenme la expresión, las tres patitas de esta mesa. Gloria a Dios, edificación de la iglesia y la confrontación del mal. Entonces, por eso él llega a este concepto de una apologética integral. Pero no podemos hablar de una apologética integral si no vemos conceptos previos de lo que existen o las visiones que existen o escuelas que existen dentro de de la Iglesia Reformada eh, respecto a la apologética. Entonces, él nos plantea la, y parte con con un ejemplo, no sé si hasta ahora han leído los apuntes ya, y nos habla de un ejemplo, una historia, un relato ilustrativa de lo que ocurre con las escuelas, las diferencias apologéticas que existen. Y en la página 9, que es donde ustedes van a tener su apunte de de esta lección, eh, dice que hay un hombre que va cruzando un puente. Es una historia gringa en todo caso, así que no es necesario que uno se ría, ni siquiera se sonría. Es bien plana, digamos, pero bien aleccionadora. Eh, Dice que un hombre se encuentra a alguien que iba a punto de se iba a suicidar y el hombre corre y le dice que no lo hagas. Y él, el que se iba a suicidar, le dice, ¿por qué no? Hay cosas demasiado buenas para vivir. El suicida le dice, mencióname una. Podemos vivir porque Dios es bueno, le dice. Y le dice, ¿eres ateo o religioso? No, yo soy religioso. Entonces, ¿eres cristiano o otra religión? Soy cristiano. Ah, mira, yo también. ¿Eres católico o protestante? Protestante. Oh, increíble. Tenemos muchas cosas en común, le dicen. Y ya viene la pregunta, ya más de rigor, ¿eres presbiteriano, pentecostal, presbiteriano? Oh, mira, yo también. ¿Y era un presbiteriano evangélico o un presbiteriano liberal? Eh, Se empiezan a confundir las cosas, entonces le dice evangélico, casi no lo puedo creer. Pero ¿cuál es tu posición apologética? ¿Eres evidencialista o presuposicionalista? Y él le dice, "Ah, no lo sé. Ah, entonces eres un ignorante hereje". Lo trata entonces, después que le salvó la vida, se producen las divisiones. Y lamentablemente nosotros muchas veces calificamos a los hermanos por la escuela o por su forma de entender las cosas.
Pero son las dos escuelas que hay, el evidencialismo y el presuposicionalismo, que son dos escuelas de apologética. Una usa las evidencias racionales, la naturaleza, la lógica, la ciencia para poder establecer la evidencia para poder conocer a Dios. Y la otra escuela, que está al otro extremo, la presuposicionalista, enfatiza que la fe es necesaria para entender las evidencias y conocer a Dios. Entonces uno presta atención a la evidencia y la otra presta el énfasis en la fe. Entonces, hay algunas escuelas, evidencialismo, uno de sus exponentes es Tomás de Aquino, con el origen del tomismo. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer alguno de los libros de Tomás de Aquino. Él defendía la apologética, él establecía su lógica a través del tomismo, de la teología católica romana, y su razonamiento partía del análisis filosófico y desbordaba en la fe. Y es típica la frase de Tomás de Aquino cuando dice ego disco, yo digo, dice Aristóteles, dice los padres de la iglesia, etcétera, esto, otro, más yo digo, ego disco. Entonces, es una forma de razonar, es una forma de comprender y de poder de ir buscando la evidencia de la apologética y la evidencia respecto de lo que es el Señor. Este entendimiento del presuposicionalismo se basa en el lema de San Anselmo: creo, luego entiendo. O sea, primero debo creer y después entender. Y es muy popular entre los evangélicos por cuanto se da énfasis en la fe. Ahora, no todos son presuposicionalistas. Hay evangélicos que son más conocidos también porque ellos desarrollan el área evidencialista, que puede, pero señala el pastor Hahnemann que esto podría llevar convertirlo en un naturalista, si la presencia de Dios en la creación no es bien explicada. Tiene sus riesgos, dice en el fondo. Por otra parte, el presuposicionalista puede sufrir el fideísmo. Fideísmo es una forma de decir solo la fe, nada de la razón. Entonces, de esta manera se produce este debate en apologética entre ambas escuelas. En el área de la apologética, la cristiandad evangélica ha sido dividida por años en dos acercamientos. Eh, y dice el evidencialismo, el pastor Hahnemann, existen evidencias racionales para probar la existencia de Dios, y a veces se le llama apologética clásica, porque muchas de las evidencias fueron desarrolladas durante épocas pasadas. Fundamental este acercamiento es una suposición acerca de la capacidad del razonamiento humano, y se asume que la capacidad del razonamiento humano no ha sido tan dañada por la caída para imposibilitar al hombre para deducir la existencia de Dios. Sin esta suposición, todas las formas de evidencialismo llegan a ser sin valor. Luego, dentro del área reformada, teólogos del área reformada asumen que el hombre caído es incapaz de cualquier bien espiritual que contribuya a su salvación, que la facultad humana para razonar correctamente no se perdió por la caída, se esclavizó a consecuencia del pecado, dice. Así el pecado muy bien puede razonar desde la naturaleza de la creación a la existencia de Dios. Pero a causa del hombre que está predispuesto al pecado, el hombre rehúsa seguir sus premisas a la conclusión lógica de que Dios existe. Entonces, razonan que el problema pues no está en la razón del hombre, sino con su voluntad. La voluntad es la que está dañada y esto induce a que la razón se dañe. Pero ellos afirman, los evidencialistas, estamos viendo, que el hombre puede venir a Dios por el poder de su razón, y solo que existe una evidencia suficiente para demostrar la existencia de Dios de la manera que el hombre quede sin excusa de su rebelión.
nos recuerda esto a Romanos 1, ¿no es cierto? Que la razón, el acercamiento de la razón del hombre está contaminada, la voluntad del hombre está contaminada, pero Dios le permite el conocimiento, es lo que ellos dicen. Entonces, la condenación del hombre es su conocimiento y no su ignorancia, señalan ellos. Entonces, y también, bueno, ellos utilizan Romanos 1, 18 al 20 y el Salmo 19, versículo 19, eh, capítulo, Salmo 19, versículo 1. Lo voy a leer mejor para que haya una claridad, para no equivocarme. Dice así la palabra: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra en sus manos. Y por su parte, en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, el capítulo 1, versículos 18 al 20, dice lo siguiente. Aquí. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, el evidencialista, mira, estos pasajes nos hablan sobre la capacidad de poder comprender a Dios, comenzando con la creación, y esto incluye al hombre mismo. Esto permite que, como punto de partida, que ellos puedan, a través de la razón, conocer las escrituras, a través de la razón, conocer a Dios. Los críticos del evidencialismo dicen que el hacer esto exalta la razón sobre las escrituras y dejándole al hombre autónomo en su orgullo como punto central de la realidad. Y los evidencialistas a su vez contestan a esto que de que su acercamiento prueba la escritura y que cualquier otro acercamiento es un razonamiento circunstancial. Esto significa, en breves palabras, que el razonamiento está basado en la misma escritura. Entonces, no hay que tener un temor en razonar y ver a partir de la creación, conocer a Dios y su voluntad. Existen dos escuelas básicas del evidencialismo. Como todas las cosas, siempre se producen algunas precisiones o algunas diferencias. La escuela natural, que de la evidencialista, enfatiza los argumentos filosóficos basados en la naturaleza de la creación. Esto incluye los argumentos cosmológicos y teleológicos. eh, la naturaleza, eh, conociendo de la naturaleza de la creación, ellos dicen, podemos ver a Dios y podemos ir conociendo poco a poco lo que ellos llaman la revelación especial. Pero la revelación general es lo que Dios nos muestra a través de todas las cosas. Por otro lado, la escuela religiosa, evidencialista, enfatiza tales pruebas como el cumplimiento de la profecía, la unidad milagrosa de la Biblia y los milagros y la persona de Jesucristo. Entonces el énfasis de la escuela evidencialista religiosa no está en las cosas materiales, sino en el entendimiento bíblico, el entendimiento de la unidad milagrosa de la Biblia, los milagros y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y que además el cumplimiento de la profecía. Históricamente, teólogos de la rama reformada, tales como Calvino y Agustín, han sostenido una mezcla de estas dos escuelas. Y ellos asumen que hay evidencias objetivas suficientes para probar la existencia de Dios, pero también afirman que estas evidencias no pueden convertir al hombre a causa de su atadura al pecado. Una obra regenerativa del espíritu es necesaria para que la razón del hombre funcione correctamente en el reino espiritual. Por la razón, ¿nosotros podemos conocer acerca de Dios? Sí, dicen ellos, pero la obra regenerativa, la obra transformadora,
es obra del Espíritu Santo, y dicen ellos que está antes de la razón. Y una vez que que uno ha recibido al Señor, cuando el Espíritu Santo ha regenerado al pecador, de esta manera la razón del hombre funciona correctamente en el reino espiritual. Ellos permiso. Ellos se argumenta que no es un argumento frío y no dice en relación con la salvación, sino que primeramente, para poder comprender adecuadamente a Dios, tiene que haber la obra regeneradora del Espíritu Santo en el corazón del hombre. De esta manera, el ser del hombre, la razón del hombre, funciona correctamente en el reino espiritual. Entonces tenemos, en resumen, del evidencialismo, tenemos dos escuelas, como hemos señalado. Está la escuela natural y la escuela religiosa. Pero en ambas escuelas ya hay podríamos decir, una línea intermedia de escuelas, Calvino y Agustín, que estaría representada por ellos dos, que para que hayan evidencias objetivas suficientes para probar la evidencia de Dios, pero para que obre la obra regenerativa del Espíritu, es necesario que la razón del hombre que está contaminada por el pecado funcione correctamente en el reino espiritual. Por otro lado, está esta otra gran escuela, que es la escuela del presuposicionalismo, que también, también es un acercamiento a la apologética desde otro punto de vista. Y en este siglo ha sido promovida por el teólogo holandés Cornelio Van Til, que sostiene que la existencia de Dios es indeterminable por pruebas racionales y debe ser aceptado por la fe como una presuposición a priori. Es solamente después de aceptar la existencia de Dios por la fe que el creyente experimenta evidencias de la existencia de Dios. Eso es lo que dice la escuela presuposicionalista. ¿Por qué se llama así? Porque presuponen un argumento o presuponen una realidad eh, previa al entendimiento o al conocimiento que es la fe, que es dada por Dios, además, ¿no es cierto? Entonces, ellos afirman que este acercamiento es el único posible, que no principia con la autonomía del hombre. Y afirman que cualquier acercamiento que principia con el razonamiento humano como autónomo es un fundamento corrupto que conduce eventualmente a una autonomía pecaminosa. Si el Espíritu Santo no ha obrado, si la fe no ha obrado en el corazón de la persona, de quien está razonando, siempre su mente va a estar contaminada y no va a llegar a una solución sana o limpia o santa, sino que va a tener siempre una autonomía pecaminosa. Y la única forma de evitar esta autonomía pecaminosa es comenzar sin autonomía. ¿Y cuál es la autonomía? ¿Cuál es la base de esto? Es que Dios existe. Y Dios es el que da la base o el entendimiento a quien está razonando. Así, visto que Dios es la realidad final, la base de toda existencia, es un error pensar o empezar razonando sobre cualquier base que no sea la presuposición de su existencia. No sé si logran percibir la diferencia. El naturalista parte sea o de la naturaleza misma, o sea, del cumplimiento de la base bíblica, para poder comprender a Dios, y el presuposicionalista dice, ninguna de ambas cosas se puede lograr si antes no hay un obrar de Dios en el hombre por medio de la fe. Entonces, muchos teólogos conservadores, incluso reformados, apoyan esta postura, y la actitud de ellos es que este es el único acercamiento piadoso a la apologética, y desprecian a los evidencialistas como si fueran algo liberales o menos espirituales en su manera de pensar. Ahí vemos cómo se producen ambas choques de entendimiento o de ambas escuelas.
¿Cuáles son los problemas del presuposicionalismo? Hay debilidades. Eh, Primero, la apologética presuposicionalista es una premisa autocontradictoria, es decir, autocontradictoria es una palabra o un concepto nuevo, digamos, auto significa uno mismo, entonces contradictoria en sí mismo, suena bonito autocontradictoria, pero significa uno mismo, es contradictoria en sí mismo. Y la palabra apologética se refiere a la defensa de una posición tomada. Pero una presuposición, por definición, es una posición tomada previamente a la evidencia. Entonces, ¿qué es lo que dicen? En otras palabras, partir argumentando que, que existe una presuposición ya significa ser naturalista, por propia definición. No puede uno tomar una definición, dicen quienes rebatan el presuposicionalismo, que no puede estar tomada una presuposición antes que la evidencia. Y Clark dice respecto a Van Til, un día dice, seré feliz de escuchar una defensa de su posición, tanto como usted, le dice, no me dé una buena razón para ello. ¿Qué quiere decir eso? Que primero el presuposicionalismo tiene que dar una evidencia de su posición. Entonces él dejaría de ser presuposicionalista y llegaría necesariamente a ser evidencialista. Entonces, ese es un dilema para la escuela presuposicionalista. Otra forma de exponer este mismo dilema ha sido preguntar a esta escuela presuposicionalista por qué ellos presuponen la existencia del Dios cristiano o no otra clase de Dios. Entonces, invariablemente, ellos se refieren a la evidencia de la existencia de Dios y su naturaleza como revelada en la creación. Entonces, los evidencialistas le dirán que esto es robar evidencias del campo evidencialista, de las evidencias, para apoyar la posición presuposicionalista. Esto significa, para yo poder razonar sobre Dios, necesariamente se le argumenta, tengo que razonar en la existencia de un Dios cristiano y para eso tengo que pensar en una evidencia previamente. También los críticos señalan que es un razonamiento circular presuponer la existencia de Dios a fin de comprobar la existencia de Dios. Esta existencia de Dios que es primero, es como el huevo y la gallina, que es primero la existencia de Dios o comprobar la existencia de Dios. Entonces, no logran ellos explicar, dicen, su entendimiento de la argumentación de por qué es primero la fe antes que la razón. También los críticos afirman que los presuposicionalistas acusan a otros de lo que ellos mismos hacen, es decir, principiando con el razonamiento humano como punto de partida. Entonces dicen, primero tiene que existir razón y después la reflexión. Entonces, de esta manera, ellos parten negando lo que ellos hacen, es decir, razonan previamente. Así, con esta presuposición volviendo a la existencia de Dios, es todavía nuestra mente, es nuestra propia mente que toma la decisión de razonar de una manera u otra. Entonces, de esta manera, eh, dicen, si uno tiene preferencia por el presuposicionalismo en lugar del evidencialismo, es porque tiene razones para ello. Por lo tanto, el presuposicionalista empieza con tanta autonomía como el evidencialista, sea lo que lo admita o no. Es decir, en otras palabras, quien se declara presuposicionalista, eh, que es la fe la base del entendimiento y luego la razón, de eso ya de por sí es un acto racional y de por sí eso es una evidencia y por lo tanto de por sí es una forma de poder entender, entender a Dios y las razones de Dios. Entonces, el evidencialista afirma que no es pecaminoso empezar por una posición autónoma, porque no hay otra forma de empezar. Es decir, tenemos algo concreto, eso es lo que están diciendo. Y no tenemos otro punto con qué comenzar que con nuestra propia mente.
La autonomía llega a ser pecaminosa cuando la evidencia nos dice que existe un creador y rehusamos someternos a él. Entonces, y finalmente los evidencialistas eh, se afirman que las escrituras mismas que los presupuestalistas creen toman evidentemente una posición evidencialista sobre la materia. ¿Cuál es? Creer en la palabra de Dios. Entonces, y también ellos dicen, Pablo argumentó la responsabilidad del hombre desde la evidencia inherente en la creación que muestra la existencia de Dios y su naturaleza. En Romanos 1, 18 al 22. Entonces, eh, eh, podemos ver las dos escuelas, que bueno, son dos, la escuela naturalista que tiene dos ramas y la presuposicionalista que nos va mostrando que es por la fe primeramente que nosotros podemos comprender y entender a Dios. Eh, Podemos nosotros reflexionar para, para decir que son formas de entender el fenómeno de la apologética. Y, el profesor Cornelio nos va enseñando que lo importante, vuelvo atrás, en el sentido de que ¿aló? Que lo importante del concepto que él está mostrándonos es una apologética integral, es decir, una apologética no teórica, sino que nos dirá en el desarrollo del curso cómo día a día nosotros tenemos y hacemos apologética. Avanzando un poquito más, Van Til explica en su libro ¿Por qué creo en Dios? Que el punto central del presupuesto es que Dios existe. Y si el Dios del cristianismo existe, la evidencia para su existencia es tan abundante y llama que para que sea anticientífico y pecado el no creer en él. Es decir, no creer en él evidentemente es un pecado, pero él dice que la evidencia que nosotros tenemos de Dios es porque él ha obrado primeramente a través de la fe. Y la existencia del ser humano, razona él, depende de la existencia de Dios. Van Til muestra que no es irracional creer en Dios. Es un presupuesto que no lo reconoce, pero es el presupuesto en el cual yo como criatura creo en Dios, creo en el Señor. Y si usted realmente no cree en Dios, entonces naturalmente no cree que es su criatura. Para él, el creador y la criatura están íntimamente relacionadas. Si la criatura no cree en Dios, uno evidentemente no cree uno que es su criatura. Por otro lado, yo, dice Van Til, yo que creo en Dios, naturalmente creo que independiente de lo que usted piense, usted realmente es su criatura. Y ciertamente es razonable para la criatura de Dios creer en Dios. No es algo contradictorio. Si yo soy una criatura de Dios, creo en Dios. Pero primero tiene que obrar la fe en ese entendimiento. Van Til presupone no solamente el concepto, la idea de la existencia de Dios, sino también de su carácter, como el acondicionador de todos. Dios es el todo consciente, un Dios que controla todas las cosas, debe controlar por el consejo de su voluntad. Si no fuera así, si él no tuviera ese poder, ese control de todo, él también sería producto del acondicionamiento de las circunstancias. Sería un producto y no sería podríamos, bueno, no puedo usar esta palabra pensando como Van Til, pues yo no podría decir, si fuera presuposicionalista, no es la causa, sino que nosotros creemos por fe, ¿ya? ¿Me entienden? Entonces, pero Dios no es producto del acondicionamiento. Entonces, Van Til reafirma que yo creo en Dios, que mi creencia en Dios y su incredulidad no tiene sentido si no fuera por obra de Él. ¿Por qué yo creo en Dios? ¿Por qué usted cree en Dios? Porque es la obra de Dios. Eso es lo que dice el presuposicionalismo. La postura que todo ser humano en relación con Dios tiene consecuencias, según Van Til, el amor exige la verdad. Y al aterrizar este concepto en la apologética, hay que hablar con el no creyente sobre los resultados de su rebeldía. Y esto
tiene una implicancia muy importante. ¿Por qué? Porque en el fondo Bantil está diciendo, ¿no?, es que el naturalista parte por la periferia, y siendo que deberíamos partir por el centro. No sé, ¿cuál es el centro de todo el entendimiento? Que soy una criatura de Dios porque Dios así lo ha establecido. Y el mundo existe simplemente porque Dios existe. Entonces, para conocer a Dios, Pantil parte del presupuesto que Dios es el centro, y esto, si me permiten, no es un ejemplo que está acá, pero Dios se va irradiando, y va irradiando a la naturaleza, al hombre, al ser humano, al creyente. Entonces, en cambio, el naturalista parte de las cosas para llegar a entender a Dios. Eso básicamente los dos puntos de vista de ambas escuelas. Si usted realmente es criatura de Dios, entonces su presente actitud es muy injusta con Él. Si usted no obedece a Dios, si usted no cree en Dios, es un insulto para Dios. Y puesto que ha insultado a Dios, su enojo está sobre usted. Y Dios y usted no se hablan. Dios no habla con su enemigo. Dios, y usted tiene muy buenas razones para intentar demostrar que que Él no existe, pero Él existe. Y Él lo que va a castigar por su descuido sobre Él. Por consiguiente, es como si usted tuviera lentes coloreados, dice Él. Lentes ahumados, nosotros podríamos pensar tan nublados. Y esto determina que lo que usted dice sobre los hechos y las razones para no creer en Él es una rebeldía. Es como si usted haya entrado sin permiso en la propiedad de Dios para irse de gira campestre y de cacería. Usted ha robado de la viña del Señor de Dios sin pagarle, y lo ha insultado a sus representantes y a sus cobradores, dice. Según Van Til, si la apologética va a ofender al no creyente o a Dios, es mejor ofender al no creyente con la verdad que ofender a Dios con la mentira. Eso es lo que él está diciendo. Si nosotros vamos con nuestro entendimiento apologético, nosotros tenemos que decir que usted, si no creen en Dios, es un enemigo de Dios, y usted está muerto y usted es un ladrón. En cambio, es mejor, y dice, pero si esto va a ofender al no creyente, es mejor eso que ofender a Dios con una mentira. Entonces, dice, Bantil continúa diciendo lo siguiente, es bien interesante la lectura, cuando ustedes la vean, van a irse dando cuenta de la profundidad del entendimiento. Debo disculparme, dice, de usted en este momento. Muchos de los que creemos en Dios no siempre hemos aclarado este punto. Muy a menudo hemos hablado con usted acerca de los hechos y de los buenos razonamientos, como si estuviéramos de acuerdo con usted en lo que son estas dos entidades, Dios y usted. En nuestros argumentos a favor de la existencia de Dios, frecuentemente hemos dado por sentado que usted y nosotros mismos tenemos un área de conocimiento en común. Eso dice Bantil, pero hablando con un no creyente. Pero en realidad nosotros no concedemos que usted vea ningún hecho en cualquier dimensión de la vida que sea de manera correcta. Nosotros realmente pensamos que usted tiene los lentes empañados en su nariz, tanto cuando habla sobre los pollos y las vacas, como cuando habla de la vida al más allá. O sea, no tiene idea de lo que usted está hablando. Es bien, es bien sutil, pero está diciendo al hombre que no tiene a Dios que yo y usted no tenemos nada, como una suerte de diálogo, no tenemos nada en común. Es un delincuente, usted vive en una creencia retorcida, pero como estamos intentando no ofenderlo, tan ansiosos de no ofenderlo, que en cambio hemos cambiado ofendiendo a nuestro Dios, sin decir la verdad. Pero nosotros que ya no nos atrevemos a presentarle a nuestro Dios más pequeño o menos exigente de lo que realmente es, Él quiere ser presentado como el todo acondicionador, sobre el cual incluso aquellos que niegan deben ser basados. Es decir, en este diálogo que él muestra en su libro, que es una suerte de una conversación con un no creyente, Pantil dice, yo prefiero decirle que usted es un ladrón, prefiero decirle que usted está muerto,
prefiero decirle que usted es un delincuente porque usted ha ofendido a Dios. Y yo no se la voy a colorear, no le voy a disfrazar las cosas. Así y reconoce como un problema el haber disfrazado la verdad. Entonces, el presuposicionalista no confía en sus propios argumentos para convertir al no creyente. La razón no tiene la capacidad de convertir el alma, dice, y la regeneración y la iluminación espiritual del hombre vienen de Dios. Y nuevamente, Evantil dice, yo sé que no está en mi poder convertirlo al terminar mi argumentación, aunque pienso que mi argumento es poderoso. Y sostengo que la presencia de Dios no es meramente tan razonable como otras creencias. No es un poco más probable o infinitamente más probable que la incredulidad. Sostengo más bien que a menos que usted crea en Dios, usted no puede creer lógicamente en nada en lo absoluto. O sea, si usted no cree en Dios, que es la base, usted no entiende nada. Eso está diciendo en otras palabras. Y sé que usted puede, para satisfacción propia y con la ayuda de los biólogos, los psicólogos, los lógicos y los críticos de la Biblia, reducir todo lo que he dicho al desvarío circular de un autoritario desesperado. Bien, mis adversarios han sido en hecho circular. Ellos han hecho que todo circule sobre Dios. Ahora lo dejaré con Él y con su misericordia. O sea, yo le estoy en este diálogo que Bantier ha establecido. eh, yo no le voy a decir, no le voy a pintar la verdad, le voy a decir las cosas como son. Y si usted, pese a ello, no comprende, ya es su problema. Yo ya cumplí, como diciendo, se lo entrego a Dios y con su misericordia. Que Dios sea el que obre. Entonces, el profesor Cornelio, ustedes lo van a ver en su apunte, nos dice que lo que él pretende es ir más allá de las posiciones apologéticas mencionadas. Eh, y nos dice, espero utilizar los puntos fuertes de ambos sistemas y evitar sus errores. La apologética integral busca tomar de ambas escuelas la enseñanza, parte de, busca la aplicación práctica del Evangelio, el discipulado, en la predicación, como hemos dicho, evitando estos diálogos estériles. Es muy fuerte como escribe Bantil, y hay que tener la dimensión como él va escribiendo es bastante compleja, pero eh, el profesor Cornelio nos dirá, mi posición es distinta, y todos practicamos apologética, todos nosotros. Eh, Cuando predicamos, cuando damos testimonio, cuando debatimos, cuando enseñamos, cuando estamos nosotros practicando esta apologética integral. Luego, el profesor Cornelio nos habla de una apologética contextualizada, y dice una tercera escuela que es distinta a las que clásicas que hemos ido mencionando y que está basada en el naturalismo, desarrollalismo, humanismo, socialismo, y que se manifiestan en la teología de la liberación. Latinoamérica ha sido, esto es mi opinión, digamos ahora, invadida por lo que es la teología de la liberación. Es una teología política que ha sido presentada por Gustavo Gutiérrez, Enrique Dussel, Paulo Freire, en la tradición romanista, y por José Benítez, perdón, Benítez, es el caballero Troya. Dice por José Miguel Bonino, Emilio Castro, en la tradición protestante. Y es un intento de hacer relevante el cristianismo al contexto humano, específicamente en el contexto político y social del ser y de los grupos humanos marginados. Alguien puede sospechar a las presuposiciones y a las evidencias que presentan los teólogos de la liberación y no estar de acuerdo con las soluciones políticas, sociales y educativas que presentan. Sin embargo, hay dominación, opresión, pobreza y violencia que requieren una respuesta apologética y ministerial. Por supuesto,
hay que comparar el contexto humano con el mensaje del texto bíblico. El peligro de la contextualización, nos dice el profesor Cornelio, es cuando las consideraciones contextuales y humanas sobrepasan el mensaje del texto bíblico, rompiendo el principio de que toda escritura es inspirada por Dios. La teología de la liberación es un determinismo cultural, político y social respecto a la enseñanza bíblica. Eh, y prueba de ello, y ellos se basan mucho en sus estudios, esto no está en los apuntes, pero de todos modos es bueno saberlo, en los libros de los profetas, llevando a los profetas a una posición de, si bien es cierto, los profetas denunciaban denunciaban la opresión política, social y de los necesitados, ellos olvidan la dimensión espiritual de la palabra de Dios. También hay una rama feminista de la teología de la liberación que considera que el apóstol Pablo es un producto de su cultura machista. Por ende, sus escritos sobre el rol de la mujer en la iglesia no son válidos para la cultura de hoy. Ellos dicen, Pablo es contextualista, está contextualizado a su época. Sin embargo, cuando Pablo presenta sus argumentaciones, por ejemplo, en 1 Timoteo 2, del día al 15, él hace referencia a la creación y la historia bíblica, a la caída y no a su propia opinión o a la cultura de Éfeso. Son las feministas que usan argumentos culturales, pero no es Pablo. Es decir, aplican categorías contextuales a la Biblia. Jesús mismo, utiliza el mismo argumento sobre la creación y caída al hablar sobre el matrimonio en Mateo 19:4. Entonces, son las feministas que practican la exégesis y no exégesis. Exégesis es sacar del texto y la eisegesis significa introducir al texto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo que introducen ellos al texto? Presuposiciones, evidencias, contextos políticos, culturales, sociales al Evangelio y de esta manera pretenden dar una respuesta. Evidentemente, el texto tiene que ser el que habla, no el hombre diciendo lo que el texto tiene que hablar. Busquen, después lo invito a que busquen anoten esa palabra, seguramente la van a tener que estudiar bien, la eisegesis. La exégesis significa sacar de, eisegesis significa meter dentro de, ¿ya? Entonces la teología de la liberación practica la eisegesis, incorporando contextos, vuelvo a insistir, culturales, políticos, económicos, a la palabra, y de esta manera la palabra habla lo que ellos quieren que hable. No podemos negar, tienen un mérito, no podemos negar que su desarrollo, y gracias a ellos, el desarrollo también lingüístico del griego y del hebreo, ellos han desarrollado bastante los estudios en razón de ello. Lamentablemente hubiera sido mejor, según mi humilde opinión, que esos estudios hubieran avanzado más por el área de la teología tradicional, más que por la idea de la teología de la liberación. Conclusiones que nos da el pastor Cornelio Hahnemann. Debido a que estamos viviendo en un mundo con más y más diversidad, no tenemos el lujo de conocer las ideas y posiciones que tiene toda la gente de nuestras comunidades. Así la iglesia, hay mucha diversidad de opiniones, pero para conocer las distintas opiniones es muy recomendable usar encuestas, dice él, y en vez de depender de los datos de otros. Es decir, debemos de buscar en qué afiancar nuestra argumentación en aspectos objetivos, dice, en el fondo, y no subjetivos, no de opiniones, sino en datos que nos permitan saber medir las ideas, las opiniones y los valores de otros usando métodos de análisis objetivos. Y parte de la apologética es tratar de entender la posición contraria mejor de los que usan tal posición. Entonces hay que cuestionar las presuposiciones, la evidencia y el entendimiento del contexto del punto contrario. Eso es el análisis, significa el confrontar las ideas, pero tendremos que buscar una respuesta basada en la verdad y no en un malentendimiento.
El cirujano, el médico, debe entender, sin duda ninguna, la raíz de la enfermedad para poder erradicarla. No buscar solamente los síntomas, sino buscar la raíz de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el método de persuasión que debe usar para hacer apologética? Y esta pregunta en la próxima lección dice, nos va a presentar un paradigma para hacer apologética, que es el aspecto original del autor, del pastor Cornelio, para este curso. La próxima semana, Dios mediante, vamos a hablar cómo aplicar la apologética integral. Recordemos que estas teologías hemos visto el naturalismo, hemos visto como el preexistencialismo, hemos visto también ahora el contextualismo a través de la teología de la liberación, eh, y ahora él nos está diciendo, vamos a estudiar una posición distinta a todas las anteriores, para poder hacer un adecuado análisis de la verdad y no caer en un mal entendido de la doctrina. Entonces, mis amados hermanos, no sé si hay alguna pregunta, yo sé que es complejo el tema, porque cuesta poder comprenderla en todo lo que es la dimensión de estas escuelas, pero eh, el curso, a mí por lo menos, cuando lo leí y lo he estudiado, me llama la atención, digamos, que existen otras vías y otras formas de entender para qué realmente sirve la apologética, que es lo que persigue el autor, el pastor Cornelio. No sé si hay alguna pregunta, amado hermano. Ya, vamos entonces a tener un tiempo de oración. Le, Cualquier duda, como siempre les he dicho, me escriben. Si no sé algo, me dan un par de horitas, un par de días mejor para buscar la respuesta y, y pedir Pastor, al Señor que nos vaya guiando. ¿Sí? ¿Quién habló, perdón? sí, aquí el hermano Luis. El hermano Arturo quiere hablar hace rato, pero el micrófono de él Ah, no funciona al parecer. Sí, Arturo, no se escucha. ahí gracias. ¿No? No, Arturo, a ver, Parece que no. ahí se te escucha mejor. Estás con un audífono, parece. Estoy sin audífono porque si coloco el audífono no me escuchan. Pero Pero ahora te escuchamos. solamente señalar y preguntar si estas dos escuelas eh, se- tendríamos que entender que son bíblicas o por lo menos un acercamiento a la Biblia. Eh, Por otro lado, el evidencialismo también lo podemos ver en grupos que son deístas, por ejemplo, que no creen quizá en el Dios cristiano o que el Dios que se ha revelado en su palabra, pero sí creen que hay un Dios que ha creado el universo. Por ejemplo, veía la otra vez, por ejemplo, que el siglo pasado más del 90% de los premios Nobel eran deístas. O sea, que ellos no creían en una evolución como tal, sino que en una acto creativo. Y la última pregunta, ¿con qué escuela deberíamos quedarnos o afirmarnos? Porque también debo decir de que, como se ve en el curso, ambas escuelas tienen hermanos que son piadosos y son reconocidos. Por ejemplo, el mismo Cornelio Bantil, también el otro día se mencionaba, por ejemplo, Sproul, eh, y otras figuras más, por ejemplo, McDowell, ¿cierto? También habla de la existencia del Jesús histórico, de la existencia de Jesús, o afirma también la resurrección. Entonces, ambas escuelas son bíblicas, se contradicen. ¿Y con qué nos quedamos? ¿Con el evidencialismo o el presuposicionalismo? claro, Eso. gracias, pastor. Gracias, hermano Luis, porque no había escuchado. La- no se nota toda la pantalla. Mire, ambas escuelas son bíblicas. O sea, la- tanto el evidencialismo es bíblico, como el presuposicionalismo también es bíblico. Eh,
lo que yo sí tengo mis dudas sobre la teología de la liberación. Yo, eh, bueno, la verdad las cosas que sobre esta apologética contextualizada tengo mis serias dudas, digamos. Siento que o pienso que es mejor dicho, eh, son, eh, son aplicaciones externas a la Biblia. Por eso les di énfasis en lo que es la exégesis. Pero el pastor Cornelio nos dice ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Hay una nueva escuela, el nuevo pensamiento que nos plantea, que es esta teología o apologética integral. Eh, Uno yo no podría decirle quédese con esto, quédese con lo otro, pero sí, porque hay hombres piadosos, hermanos piadosos, que tienen una visión y un entendimiento en cualquiera de las dos escuelas que uno quiera clasificar las personas. Pero el objetivo del curso no es encasillarnos ni siquiera en la, en la apologética, eh, llamemos, de la evidencialista o en la apologética presuposicionalista, ni en la contextual, sino que ahora nos dice que hay una visión distinta. Entonces, esa es la idea de poder comprender este tipo de apologética que nos está mostrando. Eh, hay que volver un poquito atrás. En la clase anterior veíamos que eh, toda apologética, todo cristiano, digamos, practica la apologética. Y hay una apologética honesta, que es conforme a la palabra de Dios, a la realidad de Dios y su palabra, y hay una apologética deshonesta, que es contradiciendo la revelación de Dios. Eh, Pensar que el otro está deshonesto no dice, no son categorías de una u otra, sino que son formas de entendimiento espiritual de las cosas. Entonces no es colocar el punto de vista en una u otra, lo que nos está diciendo el pastor Cornelio, sino que es ahora desarrollar un punto de vista práctico, muy pragmático y honesto sobre lo que significa esta apologética integral. ¿Qué es lo que hace la apologética integral? Recordemos la semana pasada, es integrar ambas perspectivas. Es difícil integrar cosas que parecen tan distintas. Buscar una aplicación práctica en cada aspecto de la vida de la iglesia, en la predicación, en el evangelismo, en el discipulado, en en el ejercicio, digamos, del liderazgo, en la adoración, en la consejería, en misiones, etcétera. Y, y evitar, dice, reduccionismo, la palabra que él usa, o bien discusiones estériles. Eh, él busca un nuevo punto de vista en el cual nosotros podamos estudiar. Eso va a ser a partir de la próxima semana. Yo no les quiero anticipar, pero al leer ustedes la lección 3 y 4 y siguiente, vamos a poder entender este punto de vista que el pastor Cornelio nos está mostrando. ¿Ya? Vuelvo a insistir, no es que sean unos mejores o más santos que otros, o menos piadosos que el otro, son entendimientos espirituales distintos, ¿ya? Eh, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Pastor, ahora sí yo. Habla Luis, ahora sí. Sí. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Me llamaba la atención cuando usted hablaba del presuposicionalismo, la mención que hacía sobre el primero creer, y me acordaba acerca de Agustín, cuando está hablando a un amigo suyo, convenciéndolo de que se saliera de las sectas de los maniqueos. Entonces, en ese sentido, él le va diciendo que primero los perversos buscan evidencias para llegar a creer.
que los perversos buscan el conocer, el saber para después llegar a la fe, pero que por otro lado lo verdadero debiera ser primero el creer para después llegar a entender. Ahora lo interesante de lo que está diciendo Agustín no es que simplemente se quede en el creer y deja la evidencia de lado, sino que primero lo que él está diciendo es como que primero deposito mi confianza en Dios, primero creo, pero después no me quedo ahí, sino que después sigo en la constante búsqueda de la evidencia, por decirlo de alguna manera, pero desde una religión verdadera, no simplemente desde un cuestionamiento porque sí, sino que desde la religión ahora, desde la Biblia, desde un cristianismo histórico, por decirlo incluso así, ahora busco la evidencia. Creo que eso tiene que ver con un poco esa como suerte de mezcla que se está como dando a conocer entre el presuposicionalismo y el evidencialismo. Claro, claro, lo que pasa es que los maniqueos, en el contexto que está hablándonos, que nos habla Agustín, ellos abandonan la palabra y llaman y dice él que engañan a los hijos de Dios porque muestran porque insultan la palabra de Dios, principalmente el Antiguo Testamento, lo cual ellos ignoran, dice, ¿ya? Lo rechazan y se quedan en el argumento ritualista y de esta manera, cuando Agustín está hablando en contra de ellos, está diciendo, nosotros tenemos que partir de una base, y por eso él es naturalista, eh, naturalista en el sentido de poder decir pues, que existe una causa, un causalista, que es la Biblia. Esa es nuestra base, dice Agustín, y la Biblia es integral. Entonces, cuando él está hablando, déjeme buscar aquí, por favor, la, cuando le está hablando y buscando y dando respuesta hacia su forma de comprender y entender la teología, él dice, no, nosotros no podemos partir de la razón, sino que tenemos que partir de la Biblia misma, que es nuestra fuente de conocimiento de Dios. Eso es lo que Agustín está desarrollando, que es un argumento, por lo demás, que la Reforma después lo toma como propio. Y la evidencia básica que tiene la escuela representada por Agustín, que es la escuela de la religiosa, él parte diciendo eso, precisamente, vean la Biblia, veamos lo que la Biblia nos va diciendo, y de esta manera vamos a comprender, digamos, quién es Dios y dónde está Dios. El maniqueo es una forma filosófica de poder comprender y entender interpretar la realidad. Pero ellos engañan, son una secta, porque están engañando al creyente, engañan al Hijo de Dios. Eso es precisamente lo que usted está indicando. No es una forma de que uno pudiera decir que son discusiones teológicas, simplemente. No, aquí hay un problema de búsqueda de la verdad. Y cuando Agustín está discutiendo con ellos, es precisamente para decirle, ustedes están aplicando categorías que no son bíblicas, que no son verdaderas, están aplicando categorías que están muy alejados de la verdad que está en la Biblia. La Biblia es la verdad, dice, entre sus argumentos dice San Agustín. Se me salió lo católico, San Agustín. Pero eso es, ya. Pero buen argumento, está bueno como tarea. Yo le recomendaría que trabajara en eso un poquito. Está bien ese análisis. Y recordemos que en esa época eh, se produce, estamos todavía, incluso en los tiempos de la escolástica, que recordemos un poquito más, la escolástica es buscar la escuela escolástica buscaba la verdad a través del análisis de las preguntas y respuestas. Pero en la época de Agustín de Hipona, tenemos que la filosofía y la religión estaban mezcladas, caminaban juntas.
Entonces, buscar esa separación costó muchos siglos. La Reforma estableció, digamos, bueno, Agustín, sin lugar a duda, uno de los precursores de esa separación entre lo que es la teología con respecto a la filosofía. Pero Tomás de Aquino parte de la filosofía, mezcla con filosofía con religión. Entonces, o con la, perdón, con la fe, bien digo. Y es ese caminar de separar ambas áreas fue un tema y un mérito de la Reforma, que tomó enseñanza de Agustín y Agustín a su vez también del apóstol Pablo, que es bíblico. Entonces, está ¿No? bien ese punto. ¿Sí? ¿Escucha? Sí. Sí, sí. Estas escuelas pueden afectar de alguna manera la teología en sí. Por Claro, ejemplo, cuando vemos la teología de la Reforma o calvinista o Lutero, venían de una enseñanza previa que fue Agustín, ¿cierto? Entonces, ahí después se desprende la doctrina de la gracia. Entonces, ahí, ¿qué tiene, afecta? O sea, cuando digo que sigo la escuela, esa escuela evidencialista, que apunta a la razón, a la investigación, eh, es muy diferente a la teología, a la posición presuposicionalista, que podría decir que es más, más nuestra teología calvinista, por ejemplo. Eh, por ejemplo, ¿qué piensa la Confesión de Fe de Westminster al respecto? claro, Hay una diferencia entre arminiano y calvinista, y aquí tiene que ver con la iglesia. claro, pero Calvino era, él no era evidencialista, él partía de la base de la Biblia, no es una... Ahora, la pregunta más de fondo es si esto influye, claro que influye en la forma de pensar y entender la apologética, pero yo creo que lo útil de lo que estamos estudiando es mostrarnos una forma distinta de poder comprenderlo de un momento. Hay que recordar que el pastor Cornelio eh, es, eh, bueno, un siervo del Señor, un pastor que está muy ligado a lo que significa la plantación de iglesias, a lo que significa el desarrollo, digamos, de las misiones. Entonces, yo creo que muchos de los apuntes, o sea, de la Mm, enseñanza que nosotros vamos a ver, es el reflejo de su entendimiento en la vida. Porque en la vida, para nosotros más mortales, no siempre uno dice soy esto, soy lo otro, cuesta encasillarse. Lo importante es que cuando nos encasillemos en uno u otro argumento, pensemos si es honra o no a Dios, mm, si da crecimiento a la iglesia y con esto estamos defendiendo la verdad. Yo por eso tengo mis dudas, como les decía antes, sobre la, la teología de la liberación y del liberalismo, manifestado en la teología de la liberación femenina, llamemos, no porque no piensen contra las mujeres o que estén en contra de que sean menores o inferiores al hombre, simplemente porque su planteamiento no es bíblico. Eh, bueno, yo creo que es un tema importante en algún momento poder desarrollarlo, pero, por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo bíblico. Eh, si nosotros vamos eh, a Proverbios, capítulo 9-13 de Proverbios, al 18, uno lee, por ejemplo, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Voy a leerlo para poder explicarlo bien. Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Si yo leo eso, y lo leo desde un punto de vista feminista,
Yo aquí tengo el mejor argumento para decir que la Biblia es machista. Dice, la mujer alborotadora, así parte. Pero si uno lee, como debemos de estudiar la palabra del Señor adecuadamente y empieza a reflexionar, el versículo 13 se refiere a la mujer insensata, alborotadora, simple e ignorante. Pero el versículo 16 ya no habla de la mujer, sino que ahora habla de los hombres simples, de los faltos de cordura. Es decir, todo lo que dijo respecto a la mujer también lo está diciendo respecto al hombre. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando yo analizo la palabra del Señor? Veo a Dios que está hablándome. Pero yo podría decir, ¿qué es lo que está hablando? ¿Está hablando de mujeres? ¿Está hablando de los hombres? ¿De qué es lo que está hablando? Está hablando de su caminar, de la comida, del beber agua, ¿de qué es lo que está hablando el Señor? Entonces la escalada, cuando yo hablo la palabra escalada, es cuando, como si usted subiera un cerro, una montaña, y tiene que caminar, dar un paso más allá. Y el paso más allá no está si el hombre o la mujer es insensata, es simple e ignorante, ni tampoco decir que el hombre es lo mismo, sino que ahora es la declaración y la conclusión que nos enseña la palabra, que el pecado está la muerte, en las cosas del pecado, de la ignorancia, no es la ignorancia intelectual, sino que la ignorancia espiritual es donde están los muertos. Y sus convidados, es decir, todos los que abrazan esa ignorancia, esa falta de cordura, están en lo profundo del Seol, están muertos. Entonces, se dan cuenta en este ejemplo que le he puesto, una feminista y un feminista diría, oh, en contra de la mujer, la Biblia es machista. Pero si yo leo un poquito más de detención, no me está hablando solamente de la mujer, está hablando del hombre, está hablando del género humano, tanto de la mujer como del hombre. Entonces, y la conclusión no es una conclusión humana, sino que ahora es una conclusión espiritual, que aquel que es ignorante, aquel que es simple, aquel que es insensato, su lugar está en el Seol, en lo profundo del Seol, en la profundidad, están muertos. Entonces, la mirada bíblica es más profunda de lo que uno pudiera razonar, por ejemplo, en una simple leída del texto bíblico. Entonces, si yo tomo este pasaje y lo voy y lo llevo a un análisis del evidencialismo, yo diría, mire, la Biblia es la que me da el entendimiento, el pasaje que hemos leído. Es la Biblia la que me permite conocer la verdadera voluntad de Dios. Pero si yo soy presuposicionalista, diré, oh, esto yo lo entendí porque tengo fe, porque Dios me habló primero. ¿Se dan cuenta? Esa es la aplicación práctica. Pero si yo le llevo este pasaje a la iglesia, los hermanos lo pueden comprender. Pero si lo lleva a una persona ignorante que no tiene al Señor en su corazón, tal como nosotros hemos sido sin tener a Cristo en nuestro corazón, una primera leída me sorprende. Me da la razón de que Dios es malo, que Dios es machista y que fue escrito por hombre, y puedo decir mil cosas. Y que aquí hay opresión de la mujer o del hombre con respecto a la mujer, o categorías de opresión, yo puedo leerlo. Pero, ¿qué me dice una apologética integral? Leamos bien, veamos lo que significa este pasaje y explicarlo. Y esa es la razón que cuando nosotros predicamos, cuando nosotros enseñamos, cuando nosotros evangelizamos, es poder explicar estos pasajes que son difíciles de poder comprender si uno no tiene al Señor o el Espíritu Santo orando en el corazón de uno. Pero cuando nosotros lo tenemos, podemos conocer del Señor y podemos predicar del Señor y podemos enseñar del Señor y alejarnos de esas categorías humanas o sociológicas. Entonces, ahí hay un ejemplo práctico, recién me acordé, digamos, la Sí. 9.3, entonces, ahí tenemos la forma como plantear y enseñar el mismo pasaje desde varios puntos de vista. Ahora, si usted me pregunta qué es lo que soy, yo pienso que el Señor, Él me salvó, yo soy su hijo y la verdad las cosas me cuesta poder decir dónde voy a estar, dónde estoy. Es difícil la respuesta.
Ya pues, mis amados hermanos, interesante este tema, muy bueno, porque vamos aprendiendo de distintas formas de ver de hombres fieles al Señor que nos van enseñando sobre su palabra. Eh, Escuchar y retener lo bueno, como dice la palabra. ¿Ya? Entonces, examinarlo todo nos dice la palabra. Escuchar, examinar, analizar todo, pero debemos retener lo bueno. ¿Ya? Le voy a pedir a mi hermano Eleazar, si está por ahí, por favor, que nos dirija la oración, por favor, para concluir esta noche. Amén. Amén. ¿Se escucha o no? ¿Ahí sí? Perfecto, Ahí hermano. sí. Ya, bien. Oramos entonces al Señor. Gracias, Padre, te damos en esta hora por darnos el privilegio de poder estar reunidos en este día, mi Señor, conociendo tu palabra, conociendo tu corazón a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esta bendición de tener a nuestro pastor dándonos esta clase, Señor. Ayúdanos a retener este conocimiento, a retenerlo, a aplicarlo y a glorificarte. Deseamos, Señor, tu bendición sobre todos nosotros, sobre nuestras familias y sobre esta noche, Señor, que nos haga descansar tranquilamente, depositando toda nuestra confianza en ti. Oramos por los enfermos, por los necesitados, por los que están angustiados, pasando momentos de dificultad. Tú, mi Señor, puedas obrar poderosamente en sus vidas. Y a nosotros, haznos, Señor, vivir y conocer tu evangelio, aplicarlos y ser, Señor, un reflejo de tu carácter a esta sociedad. Oramos a ti, en el nombre santo de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén.